Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Esperando que se encuentren bien, nos volvemos a juntar en una clase más para revisar el libro del conductor profesional. Por ahí ya en el chat ya nos saluda María Salazar, así quien saludamos desde acá de la plataforma, y retomar el tema que habíamos dejado inconcluso ayer. De hecho, la parte 1 fue el día de ayer, la parte 2 hoy día. También saludamos en el chat a Lisbeli Amaya, Lisbeli Mejía Amaya. Qué bueno tenerlo con ustedes nuevamente. Hoy día me sorprendió mucho en la mañana ver una noticia grave de un accidente de tránsito en la carretera Américo Vespucio, Oriente, y justamente lo que estábamos viendo ayer de acuerdo a los accidentes de tránsito y los factores que intervienen en los accidentes. Justamente me acordaba de ustedes que lo pudimos conversar ayer, pudimos tener una muy buena clase, una comunicación, fue una clase que nos va retroalimentando, tanto a ustedes como a nosotros, los que relatamos esta plataforma. Así que desde ya, darle la bienvenida a todos los conductores, a todos los alumnos que se conectan el día de hoy. Vamos a seguir con este tema. El tema principal el tema principal es la legislación de tránsito, las leyes de tránsito, pero también en esto veíamos ayer que existían grupos vulnerables, que lo vamos a volver a revisar hoy día, que los accidentes de tránsito podíamos prevenirlos con la responsabilidad de acuerdo a los factores que intervenían en ello, como la velocidad, decíamos, había muchos factores que intervenían. Vimos también en las estadísticas de los accidentes de tránsito, ya sea en zona rural, zona urbana, la mortandad que había en cada uno de ellos, siendo los accidentes en mayor porcentaje, hacer un recordatorio, un mayor porcentaje en la zona urbana, en las carreteras, las autopistas, mayor porcentaje de accidentes de tránsito, pero con menos mortandad que en la zona rural, en las interurbanas. Veíamos también las distracciones, como el celular, veíamos la velocidad, la fatiga que podía tener el conductor, haber consumido alcohol también, medicamentos que lamentablemente el médico los autoriza, pero también producen somnolencia, da sueño con esto, las drogas que no están autorizadas de acuerdo a la ley 20.000, y el estado general de la salud que tiene el conductor para conducir. Lo veíamos ayer, justamente. Hoy día en la mañana, me preguntaba yo qué le habrá sucedido a ese conductor, a esa conductora, que no había hecho caso de la seguridad activa y la seguridad pasiva. Recuerden, la seguridad activa y la pasiva. Una de ellas es la que uno interviene antes del accidente de tránsito. Cinturón de seguridad, eh, antes del accidente de tránsito, para prevenir un accidente, neumáticos, veíamos los amortiguadores, y después del accidente de tránsito viene la seguridad activa, la que se activa después de los accidentes, que es el airbag, el cinturón de seguridad, el cual no tenía puesto la copiloto, y en este caso podíamos ver la diferencia de que el conductor solamente tuvo lesiones leves, habiendo quedado ese vehículo siendo un BMW, habiendo quedado como pérdida total. Veíamos que el conductor no tenía lesiones graves, más lamentablemente la copiloto fallece en el lugar al instante por no llevar el elemento de seguridad que es el cinturón. Justamente viendo todos estos temas, muchos alumnos a nosotros nos escriben, cuando estamos presenciales también nos van hablando de que la educación vial hoy día en nuestro país es muy lenta, lamentablemente, es muy poca la educación vial, y el consejo siempre que damos nosotros, los que estamos a cargo de esto, no es por un tema político, no es por un tema social, damos esta recomendación, que sería bueno a las autoridades, que en cuarto medio o tercero medio a los alumnos ya se les responsabilice con la legislación vial, llegando inclusive a salir de cuarto medio ya con un conocimiento y pueda adquirir su licencia de conductor, como también como peatón, también tiene que tener una normativa vigente
en su conocimiento. Recuerde, mire, un puro ejemplo. Nosotros sabemos que en un paso peatonal demarcado, un paso de cebra, el peatón tiene la preferencia ante el conductor. Eso lo sabemos. Tenemos noción de esto. Cada vez que uno ve el derecho preferente de paso, dice cuando un peatón se apresta a cruzar, el peatón tiene la preferencia en relación a peatón conductor. Pero hay un tema que no sabe el peatón, que antes de cruzar, él debe anunciar su paso. ¿Y cómo lo anuncia? Con un pie en la calzada. Recuerde, diferencia entre calzada y acera. Cada vez que va a cruzar un peatón por el paso peatonal, inclusive aunque esté demarcado y tenga la preferencia, el peatón debe anunciar su paso peatonal con un pie en la calzada. Entonces, de esa forma, el conductor sabe y le va a dar la noticia, le va a informar de que puede pasar porque él ya ha visto que va a cruzar el peatón. Entonces, hay una comunicación entre el peatón y el conductor. Pero el peatón, como no tiene conocimiento en la legislación vial, lo único que hace es cruzar. Inclusive algunas mamitas ponen el coche primero antes de que pasen ella, hablando por celular, que yo me he dado cuenta en esto, nadie me lo ha contado, y nos damos cuenta de que le falta mucha educación vial a nuestro país, partiendo por los peatones. Ya, chiquillos, vamos a ir, veíamos ayer que era un problema de orden, era un tema de orden, era una prioridad en nuestro país, una educación a los accidentes de tránsito. ¿Qué veíamos ayer? Los factores que intervenían en los accidentes. Uno, veíamos el conductor, que tenía un 90%, una de las preguntas que vimos, el 90% de responsabilidad en los accidentes de tránsito. El conductor. Eran tres elementos: hombre, vehículo y la vía. Esos eran los factores que podían producir un accidente de tránsito y que intervenían en esto. En la vía, claro, aunque no le podemos echar la culpa a la vía, pero interviene en el accidente de tránsito. No le podemos echar la culpa al vehículo porque también interviene en los accidentes de tránsito. Los neumáticos, cuando no están con los surcos reglamentarios, la vía cuando no está con una vía que no tenga problemas, sino que hay vías que tienen mucho problema para la conducción, y elementos de la vía, inclusive cuando hay curvas, cima, cuestas, etcétera, pendiente fuerte en bajada, y eso conlleva a que el conductor, juntamente con estos dos conceptos, vehículo y vía, pierde el control del vehículo. ¿Ya? Entonces, para eso existían muchas exigencias en el conductor. Yo más o menos estoy haciendo un resumen de lo que vimos ayer, de acuerdo al vehículo, el estado del vehículo. No todas las fallas mecánicas llevan al vehículo a cometer un accidente de tránsito. Ya, ojo con eso, que también aparece en las preguntas. El factor humano es el que tiene la responsabilidad en la mantención de esto. Más o menos el 2% de las fallas mecánicas son las que pueden producir un accidente. Ayer veíamos también un gráfico referente al transporte de carga, al transporte público rural, urbano, y los accidentes de tránsito y la mortandad que habían en cada uno de ellos. El otro concepto que teníamos estadísticamente era la vía, cómo se encontraba la vía y los accidentes de tránsito de acuerdo a los gráficos que podían figurar. ¿Y cuáles eran estos? De que en la zona rural, la proporción de los siniestros de tránsito en esta zona era un 15% en la zona rural y un 85% en la zona urbana. Pero la proporción de los fallecidos en la zona rural, siendo el 85% de los accidentes, la mitad de esto eran con fallecidos. Y en la zona rural, siendo un 15% nada más los accidentes de tránsito, casi el 60% de fallecidos de esos 15% de accidentes. Así que es mayor los accidentes de tránsito en la zona urbana, pero es mayor la mortandad, de acuerdo al porcentaje, en la zona rural. Otro factor que influía mucho era la velocidad, de acuerdo al movimiento que acumula la energía cinética, que la pudimos ver. Y hasta ahí quedamos ayer. Vimos algunos videitos por ahí, ya que nos pudieron ayudar bastante, y hoy día vamos a ir con el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia
total de detención. ¿Ya? Así que vamos con la parte 2 de la legislación de tránsito, pasando desde la velocidad al tiempo de reacción, distancia de frenado y distancia total de detención. Voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos tener mejor visión de lo conversado. Ya. Ahí ya me está apareciendo en pantalla el tiempo de reacción, frenado y total de detención. Voy a bajar un poquito. Arriba quiero dejar los chats porque aquí aparecen hartas preguntas. A ver. Los chats los vamos a dejar abiertos acá. Ahí puedo ver que Lisbeth nos estaba respondiendo de que iba sin cinturón el acompañante. Ya, chiquillos. Tiempo de reacción de frenado y distancia total de detención. Hay que poner mucha atención con este tema, que es referente a la velocidad y a la legislación de tránsito, porque siempre aparecen dos preguntas en el municipio cuando usted va a dar el examen del tiempo de reacción, frenado y total de detención. Yo le llamo DR, distancia de reacción, DF y DTD, para que no estemos repitiendo las siglas extensas. Pero DR no es lo mismo que TR. TR es tiempo y DR es distancia. ¿Ya? El tiempo de reacción que se demora como promedio el conductor es 1 segundo. La distancia de reacción que se desplaza el conductor en ese segundo es según la velocidad que vaya en ese momento. Entonces, partimos. Tiempo de reacción. Atención. Es el periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el elemento correspondiente en el vehículo. Se denomina tiempo de reacción. Pero aquí me quiero detener un poco, chiquillos. ¿Por qué me quiero detener un poco? Porque la respuesta correcta a cuando a mí me preguntan el tiempo de reacción tiene 3 pasos. En el municipio, la respuesta correcta tiene 3 pasos. 1, percibo peligro. 2, saco el pie del acelerador. Y 3, presiono el freno. Esos 3 pasos conllevan a un tiempo de reacción, que es 1 segundo, y conllevan a una distancia de reacción según el desplazamiento que tenga en ese segundo, de acuerdo a la velocidad que vaya el conductor. Entonces el tiempo de reacción tiene 3 pasos para que lo anote. Percibe peligro, 1. Número 2, desaceleración, saca el pie del acelerador. Y número 3, presiona el freno. Eso va dentro de la reacción. ¿Ya? Estado físico y psicológico. Vamos a ver cuáles son los componentes que intervienen en la reacción. El estado físico y psicológico. Del correcto estado psicofísico del conductor, de su experiencia y de la formación, depende en gran medida la capacidad de selección de la información y su capacidad de reacción ante un estímulo de peligro o de riesgo. La habilidad. Capacidad de respuesta con precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tránsito. Conductor experimentado. En el caso de este conductor, el experimentado, y con buena capacidad de reacción, el tiempo de reacción es aproximadamente 1 segundo, promedio de los conductores. ¿Depende de cada persona la reacción? Sí, el tiempo de reacción depende de cada persona, pudiendo variar incluso en una misma persona, según las circunstancias del momento. A veces usted anda más rápido en la reacción, a veces anda con un poquito más de problema, estrés, cansancio, etc. Y
se demora más en reaccionar. El vehículo sigue avanzando, siempre uno se hace esa pregunta. ¿En la distancia de reacción el vehículo sigue avanzando? Sí. Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria. No es menor ni es mayor. Recuerde que percibe el peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. O sea, no va a tener ninguna disminución de velocidad ni aumento de velocidad. Es la misma velocidad transcurrida en el tiempo de reacción. Entonces, cuando a usted le preguntan, ¿el vehículo sigue avanzando o tiene diferencia de velocidad? ¿Qué dice acá? Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado, hasta que frena y después vienen las siguientes fuerzas físicas. El tiempo de reacción puede aumentar por factores que retrasan la respuesta, como pueden ser. ¿Qué afecta? ¿Qué afecta para que el conductor reaccione en mayor tiempo, que se demore más en reaccionar? ¿Qué afecta? ¿Afecta la edad avanzada? Sí. Tener fatiga y somnolencia, sueño. El alcohol, las drogas o los medicamentos. El calor y el exceso de calefacción. Las comidas abundantes y también pesadas. Las enfermedades, el estado de ánimo, el estrés, etc. En el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. Eso tengo que grabarme. Por ejemplo, si yo le hago la pregunta del año y les digo, ¿quién se desplaza más? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano en la distancia de reacción? ¿Quién se desplaza más? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano en la distancia de reacción? A ver, los escucho. Lisbeli dice igual, Natalie dice el camión, María Salazar dice los dos por igual. Ay, a ver, los escucho, chiquillos. ¿Quién se desplaza más en una distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Pamela Gutiérrez nos dice el camión. Natalie dice el camión por el peso de la carga. Ay. ¿Se dan cuenta? Las reacciones del conductor, dice Lisbeli. Por ahí estamos bien en esa respuesta. Ahí se los tengo subrayado yo. Entonces, ¿quién se desplaza más, Natalie? Para ti es la pregunta. ¿Quién se desplaza más? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Hablando de reacción, es para que reaccionen. Los dos. Muy bien. Eso es lo que quería captar, porque es el conductor. Muy bien. Recuerden lo que estábamos leyendo acá, miren. Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. O sea, no hay variación de desplazamiento. Se desplazan lo mismo porque van a la misma velocidad y no interfiere el vehículo, sino que es el conductor el que reacciona. Por eso, aquí tenemos que separar tres conceptos. Uno, distancia de reacción. Participa el conductor. Dos, distancia de frenado. Participan las fuerzas físicas, el vehículo y la vía o el estado de la calzada. Tres, distancia total de detención. Es la suma de los metrajes del desplazamiento de la distancia de reacción y la distancia de frenado. Entonces, estos tres conceptos tengo que tenerlos muy claro y definirlos separadamente. Por supuesto que van juntos, pero tengo que definirlos separadamente para entenderlo. ¿Ya? Entonces, la distancia de reacción, tal como decíamos acá, en el tiempo de reacción puede aumentar factores que retrasan la respuesta. Mire, la edad avanzada, conductor, la fatiga, el sueño, conductor, el alcohol, la droga, conductor. ¿Se da cuenta que no toma vehículo? El calor, en el conductor, las comidas abundantes y pesadas, en el conductor, las enfermedades, en el conductor.
Por eso aquí dice, en el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. Muy bien, Natalie, y los demás que espero que vayan participando. Todo depende del estado del conductor. Ahora pasamos al tema 2, distancia de frenado. La distancia de frenado es la que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene por completo el vehículo. ¿Se da cuenta? Es el paso número 2. Volvemos al paso número 1. Percibo peligro. Saco el pie del acelerador, desaceleración, y presiono el freno. Son 3 pasos en la reacción. Vamos al B. Después que presiono el freno, viene la distancia de frenado. Y la distancia de frenado es la que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene por completo. Vamos a ver qué nos dice el escritor del libro El nuevo conductor profesional. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión, actuando sobre el elemento adecuado del vehículo, generalmente el freno, si las condiciones del conductor y de la vía son las óptimas y la técnica de frenado es la adecuada, el vehículo necesitará un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. O sea, no es un videojuego en el cual usted apriete un pause y le aparezca la detención. No, no es un videojuego, sino que es que usted aprieta el freno y de ahí funcionan las fuerzas físicas. Vamos con el siguiente tema. Dice, cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad del frenado del vehículo hará que aumente esta distancia, que depende de la velocidad, el estado de la vía, del vehículo y del conductor. Y también, importante en esto, agregar la situación climática, porque imagínense si el pavimento está mojado, el estado de los frenos, muy bien Natalie, el estado de los frenos, o sea, estado del vehículo, ahí dice, estado del vehículo. Vamos a ver otro factor. El estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado. Es muy importante un correcto mantenimiento de los sistemas de freno, de frenado y suspensión. Por ejemplo, unos amortiguadores en mal estado pueden aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. O sea, los amortiguadores siempre deben estar bien en su mantenimiento. Un conductor experimentado también es bueno, es una muy buena capacidad, aunque entra el vehículo, pero el conductor experimentado, mire lo que pasa. Sigue los principios de la conducción defensiva, se anticipará al posicionar el pie sobre el freno cuando identifique indicios que le hagan sospechar cualquier riesgo, reduciendo en ello considerable la distancia de frenado. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que cuando el conductor conduce a la defensiva, se anticipa a cuando ve más o menos que puede haber un riesgo, a sacar el pie del acelerador con anticipación y tener atento el pie en el pedal del freno. Se posiciona, no es que lo pise, se posiciona en el pie en el pedal del freno. Mire lo que sucede. ¿Se gana distancia? Sí, se gana distancia. Sí, los demás, está bien lo que dice Natalie. Está atento porque los otros conductores pueden cometer errores. Mire la distancia ganada cuando usted va posicionando el pie en el freno cuando ve alguna anomalía. 5 metros se demora la distancia recorrida con el pie en el freno y 14 metros la distancia recorrida sin el pie en el freno. O sea, aquí se gana 9 metros a 50 kilómetros por hora. A 80 kilómetros por hora, 7 metros si lleva el pie más o menos en el freno y 22 metros si no lleva el pie en el freno, se gana 15 metros. Y a 100 kilómetros por hora se gana 17 metros, ya que con el pie
cercano al freno, 11 metros, y 28 metros con el pie fuera del freno. ¿Ya? Eso es lo que se gana en distancia. Vamos a la distancia de detención. La distancia de detención se le llama distancia total muchas veces porque es la suma. Se llama DTD. La distancia de detención es la suma de las distancias recorridas durante el tiempo de reacción y durante la distancia de frenado. Importante, en la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. Claro, porque es la suma total, letra T. A 50 kilómetros por hora, su reacción será de 14 metros y su frenado será de 5 metros. Por lo tanto, la distancia total de detención va a ser la suma de estos dos, que es 19. A 80 kilómetros por hora, su reacción será de 22 metros. Su frenado será de 27 metros. Por tanto, 49 metros es el total de detención. 100 kilómetros por hora, 28 metros de reacción, 49 metros de frenado. Un total de 77 metros de desplazamiento total. Antes de ir al tema siguiente, quiero más o menos enseñarle a los conductores que no saben cómo pueden ustedes calcular la distancia de reacción, la distancia de frenado y la distancia total de detención. Hay algunas fórmulas muy prácticas, pero en la clase de hoy, como es el libro del conductor profesional, vamos a aprender a sacar los cálculos físicos de la distancia de reacción, frenado y total de detención. Los tengo por acá. Por acá los tengo, miren. Ya conocemos esto porque lo hemos estado viendo. La distancia total de detención es el total de la distancia de reacción con el frenado. Ese es el primer dibujito. Natalie nos dice acá, profe, ¿cómo puedo sacar la distancia de detención sin saber la velocidad? Es fácil, porque te duplican la velocidad en algunas preguntas. ¿Ya? Esa misma respuesta te la voy a dar, Natalie, y a todos los que están conectados hoy día, te la voy a dar al último del ejercicio. ¿Ya? Ahí va a ir una duplicidad y vas a sacar la distancia de detención sin tener la velocidad vista. Miren. Yo sé a qué te refieres más o menos, es que a veces preguntan, si duplico la velocidad, ¿cuánto aumenta mi distancia total de detención? Entonces ahí no dan velocidad y hay que calcularlo. Sí, efectivamente, no puedes sacar el celu, pero primero vamos a hacer un ejercicio con calculadora para que entiendan el proceso y al último vamos a hacer un ejercicio sin calculadora. ¿Ya? Vamos. Primero, tenemos que conocer qué es una distancia de reacción, DR, ¿cierto? Ya lo sabemos. Desde que el conductor percibe el peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. Distancia de frenado, distancia total de detención. Vamos a ver. DR, distancia de reacción. Punto 1, desde que el conductor percibe peligro. Punto 2, saca el pie del acelerador, desaceleración. Punto 3, presiona el freno. Eso se llama distancia de reacción. Hay 3 unidades de medida para la distancia de reacción o tiempo de reacción. En el examen que a usted le toman en el municipio es 0,43 centésimas de segundo. La óptima de ello es 0,8 y el promedio es 1 segundo, tal como nos decía el libro del nuevo conductor que estábamos viendo recién. Estos dos son en la vía pública. Este examen
es detenido con un reactímetro, un aparato psicométrico que le realizan el control en el municipio. Pero estos dos, la óptima y el promedio, son en la vía pública, en movimiento. Vamos a la distancia de frenado. Distancia de frenado. Le puse número 4 porque es la continuidad de esto. Desde que se presiona el freno hasta detenerse por completo. Lo mismo que estábamos viendo recién. Y la distancia total de detención es la suma del DR más el DF. Vamos bien hasta ahí. Cualquier duda, chiquillo, de acuerdo al proceso que vamos viendo el ejercicio, ustedes me detienen en el chat para responder su inquietud. Recuerde que estos ejercicios aparecen 2 veces en su examen. Factores que involucran en la distancia de reacción: la velocidad que trae el conductor y el factor humano, que es el conductor. Recuerden que decían que la reacción, el que varía la distancia es la velocidad y el conductor. ¿Cierto? Reacción, frenado, distancia total de detención. Correcto. Vamos con el frenado. En el frenado, después que frena usted el vehículo, los componentes de variación de fuerzas físicas es el vehículo, el clima y las condiciones de la vía. Según el vehículo, según el clima y según las condiciones de la vía. ¿Ya? Aquí hay una constante física de frenado. Es un número físico que se llama 13,72. Es como el factor pi. Es un factor físico de frenado que se aplica después de que usted presiona el freno. Se lo explico. Para calcular en forma física la distancia de reacción, uno debe saber a qué velocidad va. Lo primero, esta se multiplica por 1000 y se divide por 3600. Esta es la fórmula para calcular todos los ejercicios que estamos viendo nosotros: reacción, frenado y distancia total de detención. Mire, usted me preguntará, sígame a mí, no mire los demás números que están abajo todavía, sígame a mí nomás, porque si no se va a confundir. Mire, la velocidad por 1000 y dividida por 3600 viene ¿de dónde? Proviene de que en 1 kilómetro nosotros tenemos 1000 metros y en 1 hora nosotros tenemos 3600 segundos. ¿Qué significa esto? Que la velocidad nosotros tenemos que calcularla por los kilómetros por hora, pero como nosotros tenemos 1 segundo de constante de reacción, ¿se acuerdan? ¿Cuánto se demora el conductor en reaccionar? Que le aparece una pregunta, usted dice 1 segundo promedio. Entonces usted está trabajando con segundos. Y en la variante, cuando uno trabaja por segundo, trabaja por metros por segundo o trabaja por kilómetros por hora, que es como se mide la velocidad en nuestro país. Pero como tenemos el segundo, no podemos medirlo acá velocidad por kilómetro por hora. Tenemos que medirla por velocidad por metros dividida por segundos para saber cuántos metros se desplazó el vehículo. Ahí está la constante. Velocidad por metros por segundo. Después que calculo esto, el resultado del DR, voy a calcular el frenado. Ya calculé la reacción. Voy a calcular el frenado. El resultado que me da la reacción la debo elevar al cuadrado. Por eso tengo el 2. No lo pude hacer más pequeñito. No lo pude hacer más arriba. A ver. No lo puedo hacer más arriba, ¿no? Ya. Pero el resultado del DR al cuadrado dividido por 13,72. Entonces, usted me preguntará, ¿de nuevo apareció el 13,72? Sí. ¿De dónde proviene esa constante física de frenado? Proviene de la ley de Newton en los neumáticos, en la mejor adherencia al pavimento según los surcos que lleve, 0,7.
Ese es el número físico. La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad tiene el número 9,8. Y la energía cinética en recta tiene el número 2. Entonces, si multiplicamos estos tres, mira, acá yo tengo, a ver, aquí tengo la multiplicación. Lo voy a hacer para que usted pueda calcularlo. Lo voy a borrar, pero voy a hacer la fórmula, mire. Voy a multiplicar estos tres, mire. El 0,7 por el 9,8 por 2 nos da 13,72. Entonces, aquí usted puede ver de que en las fuerzas físicas, en todo lo que es física, las fuerzas físicas no se suman entre sí, sino que se multiplican. Y en el frenado se multiplican las fuerzas físicas. Por eso se pone una constante física que es 13,72. ¿Ya? Ahí tenemos la fórmula de la distancia de frenado. Y la distancia total de detención es muy fácil. Usted va a sumar los metros de la distancia de reacción y va a sumar los metros de la distancia de frenado. Y ahí le va a dar la distancia total de detención. Vamos al ejercicio ahora. Vamos al ejercicio. Mire. Vamos a calcular la distancia de reacción a 60 kilómetros por hora. Decíamos la fórmula, 60 por 1000, velocidad por 1000, 60.000, dividido por 3600, 16,6. Aquí para los que están conectados pongan harta atención, sobre todo a Natalie, porque aquí sí nos están dando velocidad para hacer un ejercicio. A 60 kilómetros por hora, grábense esto, 17 metros. ¿Ya? Porque 60.000 dividido por 3.600, la fórmula de arriba. Vamos a la fórmula de abajo, distancia de frenado. El resultado que me da el DR, ¿cuál fue el resultado que me dio el DR? 16,6. Lo elevo al cuadrado, o sea, 16,6 por 16,6 de nuevo. Ahí estoy haciendo el ejercicio que me pide la fórmula. Y lo voy a dividir por 13,72, que es la constante física que me da acá. 16,6 por 16,6, para los que tienen calculadora, da 275,56. Dividido por la constante física de frenado, me va a dar 20,08 metros. Ya tengo dos resultados. Tengo la reacción, 16,6, y tengo el frenado, 20,08. Entonces, cuando a mí me preguntan cuánto es la distancia total de detención a 60 kilómetros por hora, 36,68. ¿Por qué? Porque estoy sumando los 16,6 más los 20,08. Ahí tenemos un ejercicio, a 60 kilómetros por hora. Entonces, yo les voy a dejar la fórmula acá. Voy a tomar un poquitito de agüita. Les voy a dejar la fórmula aquí. Yo lo saqué a 60 kilómetros por hora. Ustedes sáquenlo a 120 kilómetros por hora. En su celular ponen 120 por 1000 dividido por 3600 o en una calculadora. Natalie, te vuelvo a repetir. Terminando el ejercicio, le voy a hacer el ejercicio que no tiene velocidad. ¿Ya? Pero primero tienen que comprender esto, o si no, no van a comprender lo posterior. Velocidad por 1000 dividido por 3600. Hagan este ejercicio a 120 kilómetros por hora. Ahí tienen la fórmula. Ahí tienen la fórmula. A ver quién lo saca primero. Sáquenlo, sáquenlo, porque con esto van a quedar muy bien para el examen de la prueba. Vamos, chiquillos, los quiero ver, los quiero ver. ¿Quién va a ser el primer valiente que me va a lanzar un número de respuesta? ¿Quién va a ser el primer valiente o la primera valiente que me va a enviar por el chat
el resultado, ya sea del DR o del DF, o el resultado total. A 120 kilómetros por hora. A ver, chiquillo. A ver, a ver. Y tengo que decirle que muchos alumnos me llaman para hacer este ejercicio de los presenciales, muchos alumnos. ¿Por qué? Porque hay algunos que reprueban teniendo todo el conocimiento del libro Nuevo Conductor, pero reprueban en estas dos preguntas. Y no es la idea que reprueben en esto. Así que, ya chiquillos, los escucho. A ver, 120 kilómetros por hora, ¿cuánto les da? Al parecer nadie se atreve. ¿Espero alguno o nadie se atrevió? A ver, si hay alguno que tengo que esperar, escríbame en el chat. Ah, qué bueno, Jan Fokker, Gerias. Ya, podría repetir, porfi. Natalie, estoy pidiendo que si pueden calcular esto mismo que hice yo a 60 kilómetros por hora, háganlo a 120 kilómetros por hora. Ahí está la fórmula. Sí, Lisbeli, también voy a llegar a la fórmula corta, pero siga la clase, porque si se sabe la fórmula corta, va a quedar mucho mejor. Manacé Pierre, ¿qué pasa si duplica la velocidad, profe, porfa? Sí, lo vamos a hacer, Manacé Pierre, lo vamos a hacer al último con duplicación de velocidad, ¿ya? Pero vamos por paso. Tengo que, tengo que pasar por este proceso primero. Después lo van a entender por qué. Jan Fokker dice frenado 17,4. No. Miren, 120 kilómetros por hora. Saquemos la reacción primero. Eso. Fernando Pizarro sacó la reacción. Jan Fokker también sacó la reacción al principio, pero en el frenado Jan está mal. ¿Ya? La reacción, el DR es 33,3. Bien. Natalie lo estáis sacando a 60 kilómetros por hora. Es a 120 el que estamos haciendo ahora. Es a 120. Fernando está bien. Fernando te da 1111 dividido por 13,62. Muy bien. ¿Cuánto te da eso, Fernando? Te debería dar 80, ¿o no? Muy bien, Fernando. Exacto, 80,9. Muy bien, Fernando. Ahí ya tienes resuelto el ejercicio. Sí, ya lo tienes resuelto. 33 más 81. ¿Cuánto es el total? 33 que pusiste arriba más 81. ¿Cuánto es el total? 114. Excelente, Fernando. Muchas gracias. Fernando Pizarro ha completado el ejercicio. Se los voy a explicar para que lo vean bien. Atención, Natalie. Atención, Manacé. Miren, ahí está 120 kilómetros por hora. 120 por 1000, 120.000. Dividido por 3600, 33,3. Tal como le dio a Fernando. Distancia de frenado, 33,3 por 33,3, 1108,89. Dividido por 13,72, 80,8. Muy parecido. Por los decimales nomás no estamos igual, Fernando, pero eso es una cosa muy mínima. 114,1. Correcto. Entonces, a 120 kilómetros por hora, quiero detenerme acá ahora, para los que no pudieron hacer el ejercicio. Fíjense que a 60, mire, voy a bajar aquí. Fíjense que a 60 kilómetros por hora dio 37. Si duplica la velocidad a 120, le da 114, no le da el doble. ¿Se dan cuenta de algo? Que cualquiera podría decir, no, profesor, es el doble. No, no es el doble. Y justamente Manacé Pierre nos pregunta por duplicar la velocidad. Y ahí es donde se equivocan, porque le ponen el doble. La respuesta no es el doble. Mire, vamos a ir. Vamos a ir
con esta pregunta, miren, esta pregunta que tengo acá, esta pregunta que tengo aquí, se la voy a destacar, miren. Esa pregunta dice, si su distancia de reacción, a ver si pueden acertar, Manasé, para ti, también para Natalie, y después vamos a ir con la otra pregunta. Si tu distancia de reacción es 10, mira, ahí no tiene que hacer ningún ejercicio porque ya le dieron el total, y su distancia de frenado es 20, en consecuencia su distancia total de detención va a ser 30 porque es la suma. Pregunta, ¿a cuánto aumenta su distancia total de detención si duplica la velocidad en las mismas características y condiciones de la vía? Esa es la respuesta, esa es la pregunta que aparece en el municipio. De hecho, es la pregunta 177, sí, hasta me sé el número de la pregunta. ¿Cuál es el resultado? A ver, ¿cuál será el resultado, chiquillo? Si su distancia de reacción es 10, el frenado es 20, el total es 30. ¿A cuánto aumenta ese 30? ¿A cuánto aumenta si duplica la velocidad? ¿A cuánto aumenta el 30 si duplica la velocidad? Vamos, chiquillos, participen. Esta clase es para ustedes, para que tengan conocimiento de esto. No importa que se equivoquen en la respuesta. A ver, chiquillos, ¿a cuánto aumenta su distancia total de detención si duplica la velocidad en las mismas características y condiciones de la vía? ¿A cuánto creen ustedes? Por 3, Natalie. Es que, Natalie, tú todavía estás pegada con que te sabes la respuesta corta. Todavía estás pegada con eso. No es por 3. Eso que tú tienes en tu mente es para una pregunta, pero no para esto. Efectivamente es para una pregunta, pero no es para esta pregunta. ¿Cuánto será? A ver, Natalie, mire, les voy a ayudar. Atento con esto. La respuesta es 100. La respuesta es 100. ¿Por qué? Hay una tablita aquí al lado. Hay una tablita para que ustedes aprendan. Cada vez que a ustedes le pregunten por duplicar la velocidad, la distancia de reacción hay que multiplicarla por 2 y la distancia de frenado hay que multiplicarla por 4. Cada vez que a ustedes les pregunten por triplicar la velocidad, la distancia de reacción hay que multiplicarla por 3 y la distancia de frenado hay que multiplicarla por 9. ¿Ya? Estos dos les pueden preguntar. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Decíamos que si preguntan por duplicar la velocidad, la reacción es por 2 y el frenado es por 4. Entonces 10 por 2 sería 20. Y 20 por 4 sería 80. Por eso el resultado es 100. Manasé me pone reacción 100. No, la reacción no es 100, la reacción es 20, porque se duplica. El frenado se cuadruplica, 80. El resultado total es 100. Exacto. La distancia total de detención. ¿Ya? Miren lo que vamos a hacer acá. Miren acá. Hagan este ejercicio. Si su distancia de reacción es 17 y su distancia de frenado es 20, en consecuencia es 37. ¿A cuánto aumenta su distancia total de detención? Esto si duplica la velocidad, porque a 120, si duplica la velocidad. ¿Cuánto será la distancia total de detención? A ver, hagan esa. ¿Cuánto será la distancia total de detención? Los 17 son por 2 y el frenado es por 4. ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto sería la reacción? 114, Natalie, muy bien. La reacción Jans es 34, bien.
¿Y cuánto sería el frenado? ¿Cuánto sería el frenado, chiquillos? Vamos bien avanzando. Que no se corte el hilito. ¿Cuánto sería el frenado? 80. Muy bien, Lisbeli, muy bien, Jan. 80. ¿Por qué? Porque el 20 por 4. Por lo tanto, bien, María Salazar. Por lo tanto, miren la suma, da 114. Entonces, ¿por qué lo hice yo hacer el ejercicio anterior? Atento con esto. Porque esta pregunta que le hice a 60 kilómetros por hora y a 120, ustedes ya lo hicieron. Miren, aquí, que la respondió muy bien, a ver quién fue que la respondió muy bien, Jan. Jan la respondió muy bien y también la respondió exacta Fernando Pizarro. ¿Ya? Entonces, este ejercicio ustedes ya lo hicieron, miren, 37 y 114. Ya lo hicieron. A 60, 37 y a 120, 114. ¿Ven? Ahí está. Ahí está una forma rápida cuando le preguntan a ustedes por duplicar. ¿Ya? Ya aprendieron cómo se resuelve cuando le preguntan por duplicar la velocidad. Cada vez que le pregunten, usted duplica la velocidad, ¿a cuánto aumenta su distancia total de detención? Entonces usted toma la reacción, la multiplica por 2 y el frenado lo multiplica por 4. Pero ¿qué va a pasar cuando usted le pregunten triplicar? También hay una fórmula aquí al lado, mire. El triplicar es por 3 la reacción y el frenado es por 9. Entonces, para triplicar, 51 de R, muy bien, Jan, está rápido, Jan. 51 será el de R y 180 el de F. Ahí estuvimos mal, Jan. ¿Sabes por qué? Porque el 20 es por 9, 180. Ahí está, ¿ves? Aquí estamos triplicando la velocidad, de 60 a 180. 17 por 3, 51. Muy bien, Jan. Pero en el frenado, ahí estamos mal, porque es 9 por 20, 180. El total es 231. Si se dan cuenta de algo, matemáticamente a un profesor de física, ¿qué les diría a un profesor de física? Le diría lo siguiente. La fuerza física, cuando se duplica y cuando se triplica o cuadruplica, es un común denominador al cuadrado. Miren, 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Esa es la fórmula que se aplica cuando a mí me preguntan si duplico velocidad, triplico, cuadruplico, quintuplico. Pero a ustedes le van a preguntar una de estas dos. Lo más probable que sea esta. Duplicar. Pero también ya saben triplicar. Ya, chiquillos. Vamos a seguir con el tema. Ahora vamos a ir a lo que nos pregunta, ¿quién era la que quería? A ver, que Natalie quería aprender esto. Ya, Natalie, cuéntanos tú cómo tú lo haces. ¿Cómo tú lo harías para sacar una distancia de reacción de forma rápida sin calculadora y una distancia de frenado también de forma rápida sin calculadora? Mira, yo te lo voy a explicar ahora también. Ya, Natalie, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Mira, hay muchos que multiplican la reacción, el primer número, mira, el primer número del dígito, o si es 120 kilómetros por hora, los dos primeros números, o sea, la verdad, se deja el cero fuera. Los dos primeros números se multiplican por 3 y eso te va a dar un aproximado a la distancia de reacción. Miren, a 60 kilómetros por hora, ¿se acuerdan que lo sacamos arriba? Nos daba 17. Si multiplicamos 6 por 3, nos va a dar 18. Por lo tanto, es una aproximación muy cercana al exacto. Es una aproximación muy cercana al exacto. Y el frenado es un poquito más difícil. Miren, se multiplica el 6 o el 12 o el 10 según la velocidad que tenga, se multiplica por el mismo número. En este caso,
lo estamos sacando a 60 kilómetros por hora. Entonces sería 6 por 6, 36. Dividido por 1,8 me da exacto, me da 20. Acuérdense que esto lo vimos a 60 kilómetros por hora. Ya lo sacamos real arriba. Miren, voy a ir arriba primero. Aquí lo tenemos. A 60 era 17 y 34. ¿Ya? A 60 era 17 y 20. Y a 120 era 34 y 80. La reacción y frenado. Entonces vamos acá abajo donde nos estamos haciendo la pregunta nosotros. A 60 kilómetros por hora. Si quiero sacar o calcular el frenado, tomo el dígito sin el cero, los dígitos sin el cero, los multiplico por el mismo número, en este caso me da 36, y lo divido por 1,8 y me da un aproximado, pero al final va a ser el exacto, el mismo. Pero como en mi cabeza y en su cabeza no tenemos una calculadora con el 1,8, pero sí podemos tener una calculadora con el 2. Entonces, este 36 lo vamos a dividir por 2. ¿Ya? Y si lo dividimos por 2, nos va a dar 18. También un aproximado al exacto. Entonces, tomo el aproximado, me voy siempre hacia arriba y la primera alternativa que encuentre es la correcta. ¿Ya? Porque lo estoy dividiendo por 2. El correcto es 1,8. Ese es el exacto, que da 20. Da lo mismo que el exacto. Pero como en mi mente no tengo la calculadora del 1,8, pero sí la puedo tener del 2, sí puedo dividir 36 dividido por 2, 18. Entonces, ese me da una aproximación. ¿Ya? Hagámoslo a 90 kilómetros por hora aquí abajo, el ejercicio. 9 por 3 en la reacción me da 27. El exacto es 25. 9 por 9, 81, dividido por 2, 40,5 y el exacto es 45. Entonces, tomo ese promedio y me voy hacia arriba. Si mi cabeza pudiera calcular dividido por 1,8, aquí me daría 45. Pero como mi cabeza, lo mismo que arriba, no me da para calcular 1,8, pero sí dividido por 2, son 81 dividido por 2, son 40,5. 81 dividido por 2 sí puede. Eso sí puede su cabeza, María Salazar. Y eso da 40, que es el aproximado al 45. 40 y me voy hacia arriba y la primera alternativa es la correcta. Dudas, consultas. Dudas, consultas. ¿Mm? ¿Cuáles son las dudas y las consultas, chiquillos? A ver. Esta es la fórmula rápida. Mucha información, Natalie, para tu cabeza. Sí, recuerden que esta es una clase profesional, pero también esta es la misma clase que se les debe hacer a los clase B, para los que están postulando a la clase B. También mucha información para su cabeza, María Salazar. Sí, es bastante información, pero esta es la forma de que ustedes respondan todas esas preguntas correctamente. ¿Ya? Lo bueno es que esta clase les queda grabada, así que la pueden revisar. Ustedes la pueden revisar y pueden revisar este momento y también pueden revisarlo por YouTube. Ya, chiquillos, vamos con algunas preguntas. Vamos con algunas preguntas para que no se nos cansen. Pasó volando hoy día, ¿eh? Volando, volando. Quedamos hasta la distancia de tensión de los grupos vulnerables. Aquí, como le estoy marcando, lo vamos a ver el próximo martes. ¿Ya? Aquí le vamos a anotar al tiro. El próximo martes, hoy día es 19 más 6, 25. Debería ser 25 de enero del 22. Correcto. El próximo martes 25 de enero vamos a estar viendo lo que nos falta. Por tanto, vamos a ir ahora
vamos a ir ahora a ver lo del 19. ¿Qué dice Manasé? Dice, multiplican el primer dígito por 5 a veces para obtener la distancia de frenado. ¿Está bien? Solamente, mira, está bien, Manasé, pero solamente te funciona a 90 kilómetros por hora, no te funciona más. Muchos instructores explican por 5 el frenado, pero solamente le funciona a 90 kilómetros por hora. Hazlo tú a otra velocidad y vas a ver que no te funciona en otra velocidad. Natalie Olivares nos dice, necesito entenderlo al 100, mañana tengo el examen. Dice, el 4 de febrero tengo la prueba. Ya. ¿Qué no entiende Natalie? A ver, ¿qué es lo que no entiende? Dígame qué es lo que no entendió para más o menos explicarle. ¿Qué es lo que más le cuesta? Sobre la DRD. Sobre la DR, sobre el procedimiento. Ahí está el procedimiento, mira. Al procedimiento corto, ya, hagamos aquí un ejercicio corto. Hagamos un ejercicio corto acá. Mira. DR, voy a sacar aquí para que te quede claro. DR, DF, DTD. Si a usted le preguntan, Natalie, y todos los que están acá, si le dicen, si su reacción es 15 y su frenado es 25, en consecuencia, su distancia total de detención va a ser 40. Pregunta, ¿a cuánto aumenta su distancia total de detención si duplica? Si duplica. A ver, saquemos eso primero. Esto es para todo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da si duplican? A ver, es 40 el resultado total. Jan dice 30. Ya 30 el DR. Ya 30 el DR. Y el frenado. El frenado, ¿cuánto es? 100. Bien, por lo tanto la suma es. ¿Cuánto es la suma? 130. Ahí tienen el resultado. Muy bien, chiquillos. Natalie. Muy bien. Excelente. Ya estás bien en duplicar. Ahora, si te preguntan, velocidad, a ver, lo vamos a poner acá. Velocidad, si tienes 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, ¿ya? ¿Cuánto sería tu distancia de reacción a 80 kilómetros por hora? Entonces, multiplicas 8 por 3. Y eso te va a dar, ¿cuánto te va a dar el 8 por 3? 24. Esa es la respuesta. 24. Así de rápido la reacción. Estamos viendo la reacción. Lo voy a poner acá. La reacción. 8 por 3. 8 por 3, 24. Esa es la reacción. ¿Y cuánto sería la distancia en frenado a la misma velocidad de los 80 kilómetros por hora? ¿Cuánto sería el frenado? Perdón, 80. ¿Cuánto sería el frenado, chiquillo? A ver, Manasé dice 32. 8 por 8. 8 por 8 por 8. ¿Cuánto es? Seguro que es 32. 8 por 8. ¿No será 64? 8 por 8 es igual a 64. Dividido por 2, 32. Muy bien, Natalie. Excelente. ¿Ya? 8 por 8, 64. Dividido por 2, 32. Ahí están las dos respuestas.
Entonces, lo más probable es que sea 34, 35. Entonces, el 32 tú te vas a la alternativa de arriba y muestras la correcta. El total, a 80 kilómetros por hora, 56. Aproximado. Distancia total de detención. Jan, ¿por qué pusiste 64? Ah, el 64 dividido por 2. Muy bien. Ahí están los trámites cortos por Natalie. ¿Alguna otra duda? Consulta. ¿Estamos bien? Ya. Esperamos que estemos bien con eso. Y si no es duplicado, la mayoría de las veces es duplicado, pero si es triplicado, veamos triplicado. Borremos el de acá. Borremos estos dos. Si es triplicado, el 15 es por 3. Sería 45. Y el 25 es por 9. Sería 225. Pero la mayoría de las veces es duplicado, así que tranquila. Triplicado es más que nada para que usted entienda la fuerza física. Pero la mayoría de las veces es duplicado. Ya, vamos con las preguntas, chiquillos. Para que no se... Qué bueno que entendió. Gracias a ti por la atención que nos pone. Vamos a ver un videito bien cortito, chiquillo, que tengo acá. ¿El tiempo de reacción del conductor es siempre el mismo? A ver, esta pregunta, ¿es siempre el mismo el tiempo de reacción del conductor? ¿El tiempo de reacción del conductor es siempre el mismo? No, porque incluso varía, depende del estado del conductor y varía inclusive hasta en uno mismo, hasta en la misma persona. ¿Mm? A ver, vamos a ver las leyes físicas. Energía y las leyes físicas. Atento con esto, que aquí van a hacer un resumen de La todo lo que hemos energía del conversado. movimiento. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Moviendo el volante del automóvil, usted lo obliga a desviarse de la trayectoria recta que seguirá a causa de la fuerza de inercia. Pero si conduce a una velocidad demasiado alta, puede no ser suficiente para mantener el vehículo en la carretera. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces, lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva. Siempre es muy importante que usted trate de prever el estado del camino con anticipación, que estime bien el radio de una curva y que esté atento a las sorpresas que pueda encontrar, como hojas caídas, derrames de combustible o alguna cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. Reduzca la velocidad con tiempo antes de una curva y acelere suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral en que una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Distancia de detención. La distancia para detenerse consta de dos partes: distancia de reacción, distancia de frenado. La longitud de la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. Un tiempo normal de reacción es 1 segundo. Un vehículo que circula a 36 km por hora recorre 10 metros en 1 segundo. 20 metros si lo hace a 72 km por hora, etc. Los principiantes, debido a su falta de experiencia, suelen dudar, teniendo, en consecuencia, mayores distancias de reacción. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción, multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. La longitud de la distancia de frenado depende de la velocidad, del estado de la carretera, de la pendiente, del estado de los frenos y neumáticos y de la forma de frenar. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad.
Así, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces, etc. La fuerza de gravedad. Al circular sobre pendientes pronunciadas, tómese tiempo para bajarlas. A veces, es necesario conducir en una marcha baja para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Recuerde que al desenganchar el motor, usted pierde el dominio del vehículo. Muy buena explicación. Yo creo que esa explicación les sirvió a todos, ya que es lo que hemos visto en el momento. Ahí les pareció más familiar cuando hablaba de duplicar y de cuadruplicar la velocidad. Vamos a ir con algunas preguntas, chiquillos, de acuerdo a lo que vimos hoy día. ¿El tiempo de reacción de un conductor puede aumentar cuando la calefacción está muy alta? A. No, el tiempo de reacción disminuye con el calor. Sí, el calor y el exceso de la calefacción. C. No, no afecta en ningún caso. La B dicen que sí, la B, la única que dice que no, es Fernando el único que dice que no, ¿sí? O no, era la otra respuesta. B, están todos bien. Sí, el calor hace aumentar la distancia de reacción. La distancia de reacción se puede determinar en forma aproximada multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad o las dos primeras cifras dependiendo del caso, verdadero o falso. Se lo acabo de enseñar, verdadero o falso, verdadero, 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 todos verdadero. Hoy apareció linda, Alexi, bien. Excelente. Verdadero. Muy bien. Esta no quiere salir. La distancia de tensión total es igual a la suma de la distancia de reacción y la de frenado. Aproximadamente, ¿cuál es la mínima distancia de tensión total en un asfalto seco si usted viaja a 90 kilómetros por hora? ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Aquí les voy a ganar. Y se me van a demorar en responder, porque están con los dedos. A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Miren, dicen D, V, D, V. Creen que es la 50 o 70, están entre 50 o 70, pero miren, los voy a llevar para que lo tengan claro, a 90 kilómetros por hora. Miren, los voy a llevar a algo que vimos recién. Miren, 90 kilómetros por hora, miren. Reacción 25, frenado 45. ¿Cuánto el total? 70. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta? La B. Muy bien, vamos con la siguiente. El tiempo de reacción, el tiempo, no la distancia, no puede variar en una misma persona, solo puede variar en unas personas a otras, puede variar en una misma persona. ¿Cuál es la correcta? A ver, me levanta la mano Carlos, pero no alcanzo a... Carlos, no alcanzo a detectarte por acá. Correcto, en la letra C. Puede variar en una misma persona inclusive. Aquí está diciendo, la B está diciendo, ¿solo puede variar en unas personas a otras? No, pues puede variar inclusive hasta en una misma persona. La A dice, ¿no puede variar en una misma persona? Sí, puede variar hasta en una misma persona. Por eso la correcta es la C. ¿Cuál es el tiempo de reacción promedio de un conductor ante un imprevisto? B,
B, dice María, Pamela, Natalie, Lisbeli, Fernando. Muy bien, chiquillos. Excelente. Una que están haciendo harto ejercicio y otra agradecer por la participación en la clase, porque también no es fácil. Llegar de una no es fácil. Carlos Alfredo, ahí sí, pues Carlos. ¿De qué forma se calcula la distancia de reacción? A. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 4 la primera cifra de la velocidad. B. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. C. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 5 la primera cifra. Letra B. ¿Todos están B? ¿Todos están de acuerdo? Todos están de acuerdo. Letra B. Muy, pero muy bien. El tiempo que transcurre desde que usted percibe un peligro hasta que actúa se denomina tiempo de reacción. En una emergencia, ¿qué factor influye en su tiempo de reacción? ¿Su estado de salud? ¿Del estado de los frenos? ¿O la velocidad del vehículo? Natalie, ¿por qué me ponen la C? Pamela, ¿por qué ponen la C? El tiempo de reacción, ¿quién actúa? ¿Quién actúa en la reacción? ¿El conductor o el vehículo? Natalie, Pamela, eso, ahí sí. ¿Quién actúa? El conductor, por eso es su estado de salud, no son los frenos ni el vehículo. Ya nos quedan pocas preguntas. ¿En qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de un conductor por la ingesta del alcohol? Aumenta, debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más lenta. B, disminuye, debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más rápida. C, de ninguna manera, dado que el alcohol no afecta en el tiempo de reacción. El alcohol siempre afecta, eso tenemos que tenerlo claro. Pero aumenta o disminuye la reacción, aumenta. Todos A, todos A. Bien. Vamos con la siguiente. La distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. ¿Qué variables influyen en la distancia de frenado? Letra A, la velocidad, la iluminación del lugar y el estado de los frenos. Letra B, solo el estado de los neumáticos y frenos. Letra C, la velocidad, el estado de los frenos y neumáticos y las condiciones climáticas. D, solo la velocidad. Todos están en María Salazar, Jan, Linda C, Natalie C, Fernando C, Lisbeli, Pamela, todos C. Excelente. Entendido. Manacé Pierre. Llegó tarde, Manacé. Ya nos quedan 3 preguntitas. ¿Cuándo no se alarga la distancia de frenado de un vehículo? Cuando no se alarga. ¿Cuándo no se alarga? A, cuando es de noche. B, cuando la calzada está húmeda. C, cuando llueve y los neumáticos están desgastados. Es capciosa esta pregunta, pero efectivamente ustedes lo tienen clarito. Cuando es de noche. Porque no produce nada, no se alarga. Vamos con la siguiente pregunta. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos, del sistema de freno y de la velocidad. ¿Verdadero o falso? De frenado. Verdadero, dicen todos. Verdadero, Alexi, María Salazar, Lisbeli, Manacé. Correcto, verdadero. Bien, Pamela. Penúltima pregunta. Ya estamos en las 2 horas pedagógicas. El aumento en la distancia de frenado se puede deber a el aumento, problemas de embriague, amortiguadores en mal estado, alguna falla eléctrica en el sistema del vehículo o viento en contra. Oh, Manacé dice C, falla eléctrica, amortiguadores, amortiguadores, recuerden, 50%, amortiguadores, muy bien.
Problema el embriague, no Pamela, no Lisbeli. El embriague no tiene nada que ver en el aumento de la distancia de frenado. Los amortiguadores sí. Vamos con la última pregunta del día y de la semana, con los temas que estamos viendo. Si una persona en un mismo hecho fuera responsable de 2 o más infracciones, ¿se aplicará la multa de menor grado? Falso. Exacto. Se aplica la multa de mayor grado. Ya, chiquillos, escucha, muchas gracias por la atención. Les costó hoy día participar con el tema de la reacción, pero lo pudimos hacer, así que muchas gracias. Les va a servir a ustedes mismos. Hagan los ejercicios, yo creo que algunos hasta anotaron, hagan las fórmulas, vayan practicando, y a quien le toca, nos recuerda a quién le toca mañana el examen. Esperamos que se conecte en la tarde para que nos diga con certeza, Natalie, aprobé. Por favor, Natalie, ya que estás con plan premium y todavía tienes minutos para entrar a la plataforma, mañana esperamos tu noticia. Ya, Natalie, que te vaya muy bien, deseándote éxito para mañana. Suerte te desea María Salazar. Jan nos dice, a mí me toca el 4 de febrero. Natalie, ¿cuándo aviso? Entras a la misma plataforma, bro. Entra a la misma plataforma como a la clase y nos avisa ahí con un chat cómo te fue. Y después te sales, por supuesto, porque ya has terminado tu curso. Pamela Gutiérrez le desea suerte a Natalie, Fernando también. Natalie dice, ya le avisaré que mira bien. Sí, pues bien te tiene que ir. Manacé te dice suerte, así que nos estaremos viendo mañana entra a la plataforma del profesor David a las 11 de la mañana, ahí nos puedes avisar, ya que mañana yo no estoy con ustedes. O a la plataforma de la profesora Valeria a las 21 horas. Si quieres comentármelo a mí, el próximo lunes estoy conectado con ustedes también a las 19 horas. Natalie, estaré en la municipalidad a esa hora, a las 11 de la mañana. A las 21 horas en la noche puede ser, o el próximo lunes nos avisas para saber cómo te fue, Natalie. Estamos bien preocupados de verdad. Así que, chiquillos, los estoy dejando, que tengan una muy buena tarde, que descansen, que le vaya bien a Natalie, a los que tienen el 4 de febrero también, y a cada uno de ustedes. Alexis nos despide, también nos dice que tengamos una muy buena semana. Los que están de vacaciones también un deseo exitoso. Consulta, estas clases son para profesionales. El tema de ayer y de hoy era de clases profesionales, pero como ustedes lo pueden ver, yo voy revisando el libro Nuevo Conductor Profesional, pero en esto aparece más del 60% para clase B. Así que es una invitación para todos los que puedan entrar a la plataforma. Así que nos vemos Linda, nos vemos Carlos Alfredo, María Salazar, Natalie, Alexi y todos los que están conectados. Chao, chao, que tengan una muy buena tarde, que descansen. Hasta el lunes, María. Estudiaré toda la noche, dice Natalie. Así es.